Hola, bienvenidos a esta práctica de análisis literario. En este punto del curso ya habrás leído la obra literaria que te fue asignada y lo que vamos a hacer es, junto al documento en Word y PDF que explica la práctica, pues este video te va a apoyar para entender lo que está establecido paso por paso. Lo que quiere decir es que iremos comentando el mismo documento que explica la práctica con este video para que podamos ir entendiéndolo. Así vamos a aclarar dudas y así podremos entonces hacer una práctica de manera más objetiva y lograr el resultado que andamos buscando. Entonces, cada uno de ustedes al inicio del curso se le asignó una obra literaria. Esas obras literarias pudieron haber sido teatro, novela, poesía, cuento, ensayo, cualquier género. Y dentro de esa diversidad de género también tenemos una diversidad de autores. Podemos tener autores de literatura infantil, podemos tener autores de diferentes orígenes, podemos tener autores latinoamericanos, norteamericanos, europeos, en fin, que hay una diversidad. Para algunos estudiantes que me dicen, ¿por qué a mí me tocó tal autor? Eso fue al azar. Todos los autores que están ahí tienen una importancia en la literatura universal. Todas las obras también son clásicos de la literatura universal. Entonces, aclarando esto y esperando que la lectura haya sido de gran agrado, pues vamos a explicar la práctica. Yo tengo aquí la práctica, voy a ir leyéndola para que ustedes entonces sigan la lectura con el documento y así podamos ir aclarando todas las dudas que pudiesen formularse o que han surgido. Dice lo primero que es una práctica individual. Dice, después de leer la obra literaria asignada por el profesor, vas a hacer un video máximo de 7 minutos que contenga los siguientes pasos. Naturalmente, 7 no es una camisa de fuerza. Si te pasaste con algunos minutos, no pasa nada. Pero la idea es que nos mantengamos alrededor de ese número, 7 minutos, para que el video sea de fácil de compartir, que la gente pueda consumirlo y no sea muy extenso, porque ahora mismo la gente anda muy rápido. Entonces, el primer punto dice presentación del estudiante y la obra analizada. Es el primer punto que vas a hacer en la práctica. Primero vamos a hacer un guión. Entonces, primer punto, presentación del estudiante y la obra analizada. Debajo en el documento hay un modelo de cómo debes presentar la obra y presentarte como estudiante. Sin embargo, quiero que tomes en cuenta que, aunque el ejemplo está al final, es el primer punto de la práctica. Por eso debe aparecer en tu guión como primer punto. Segundo, resumen de la vida y obra del autor. Aquí te pido que, como bien lo dices, resumas la vida y la obra del autor que te tocó. Hay veces que me ponen que al autor le dio, lo operaron, que le dio apendicitis. No. Como es un resumen, vamos a decir, por ejemplo, si la obra fuera Federico García Lorca, bueno, Federico García Lorca fue un autor español que nació en tal sitio, en tal año, perteneció a la generación del 27, ganó tales premios. Si, por ejemplo, si el autor es un premio Nobel de Literatura, a quien le toca leer Gabriel García Márquez, que es un buen ejemplo, pues entonces poner eso, destacar brevemente 1 o 2 párrafos los datos más importantes. Por ejemplo, sus obras más importantes son Yerma, La Casa de Muñecas, y usted enumera ahí. Enuncia las obras más importantes de ese autor. Bien, ese es el segundo punto. El tercero dice, resumen de la trama de la obra leída. Explica con tus palabras de qué trata la obra. Y aquí quiero subrayar, explica con tus palabras. Es con tus palabras. No me busques el resumen en otra página, porque ¿qué pasa? Que estas obras son clásicos de la literatura, ya mucha gente la ha analizado, la ha leído. Hay muchísimos análisis en internet sobre estas obras. Entonces, aquí quiero hacer una parada para decirte que está prohibido el plagio y que el plagio está considerado como una falta de respeto. En algunos países es un delito de propiedad intelectual y también es una falta de ética, una falta de respeto a usted, a mí y a todas las personas que podrían estar viendo el video. Entonces vamos a ser éticos y yo quiero que con tus palabras resumas la obra. Ponte tú un ejemplo. Yo no quiero que tú me hagas un análisis profundo. Si lo haces, perfecto, bienvenido. Pero fíjate de qué se trata. Se trata de que tú le cuentes a quien vea el video
¿De qué trató la obra? Como cuando tú vas a ver una película y alguien te pregunta, ¿y de qué trató la película? Bueno, pues la película trató de una persona que se enamoró de otra. O como por ejemplo cuando contamos un chisme. Cuando uno dice, ¿pero qué pasó ayer en tal sitio? Bueno, pero tú no sabes que allá una muchacha se enamoró de un muchacho, entonces en el colmado tuvieron él la besó y después vino el papá. Es eso. Que después que usted leyó, usted le va a decir a quien vea el video de qué trataba esa obra. Con sus palabras, naturalmente, habrá que leer la obra. Pasamos al siguiente punto, que dice, ¿cuáles lecciones o mensajes? No. Cuarto, describe él o los personajes principales. ¿Cómo son? Sentimientos y características físicas. Aquí vamos a hablar de cómo son los personajes principales. No tiene que ponerlo todos, los principales. Cómo son desde lo físico. Los mismos autores nos van diciendo, por ejemplo, si es chiquito, si es alto, si es encorvado, si tiene los ojos azules. Las mismas obras van describiendo los personajes. Hay algunos autores que nos dan las características físicas. Ahora bien, hay otros que no. Eso no lo ponemos. ¿Qué pasa con las características psicológicas, vamos a decir, o si se quiere, más que psicológicas, de personalidad? Que es así, nosotros tenemos que después de la lectura, pues deducirlas. Básicamente, a veces están planteadas en el mismo texto, pero a veces nosotros las intuimos por la forma de cómo se comporta ese personaje en la trama durante todo el desarrollo de la obra. Podemos decir que un personaje es fuerte, que un personaje es débil, que es mezquino, que es de buenos sentimientos, en fin. Después que leemos, nos podemos dar cuenta de cómo son esos personajes. La idea es aquí que tú dejes plasmado cómo son esos personajes, los principales. Continuamos con ¿cuáles lecciones y mensajes crees que deja la obra? Generalmente cuando un autor escribe una obra, no necesariamente quiere dejar una lección, pero sí que hay un tema que le ocupa, hay un mensaje que quiere comunicar. Entonces, después de uno leer la obra, uno puede deducir cuáles son los mensajes que ese autor quiere dejar en la sociedad. Y voy a poner un ejemplo. La obra Otelo de William Shakespeare. Otelo mata a Desdémona. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de feminicidio. ¿Qué más? Otelo se casa con una mujer bella. Otelo, el moro de Venecia, que es un hombre negro, no se siente seguro del amor de Desdémona, porque él piensa, y en eso entra Iago, para el personaje, para meterle intrigas en la cabeza, de cómo es posible que él esté con una mujer tan bella, siendo el negro. ¿De qué tema estamos hablando? ¿Del racismo? Así vamos a ir leyendo todas estas obras y nos vamos a dar cuenta que hay temas que los autores trabajan. También hay estudiantes que me dicen, bueno, pero que en literatura infantil no hay. Claro que sí. A quienes se topen con el Principito van a ver temas universales como la amistad, como el amor, como la confianza. El Príncipe Feliz de Oscar Wilde también. En fin, la idea es que ustedes puedan leer la obra y saquen de ahí los temas que se trabajan en esa obra, en ese texto. ¿Crees que la obra es una crítica social? ¿Qué critica la obra? Esta pregunta está muy relacionada con la anterior. Generalmente las obras hacen una crítica a la sociedad y usted ahí entonces en ese punto usted va a describir o a explicar cuál es la crítica o el aporte a la sociedad, el aporte social que deja esa obra. Son obras clásicas que plantean problemas y situaciones de antaño. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, en el caso de Otelo, pero un feminicidio, pero hoy están muy de moda los feminicidios. Entonces, miren, fíjense como un clásico todavía hoy está vigente. Después resalte lo que más le gustó de la obra. Si a usted no le gustó nada de la obra, tiene toda la confianza de decir no me gustó nada. Eso es válido. Ahora, si a usted le gustó algo,
tal personaje, cuando pasa tal cosa, me gustó la gallardía de este personaje, lo que pasó, el desenlace, el principio. Pues entonces este es el momento preciso para usted poner eso que le gustó, que le llamó la atención y que lo atrapó durante el momento de lectura. Ahí termina la guía. Dice nota, antes de grabar tu video, debes hacer un guión escrito de lo que vas a decir. Posteriormente, mandárselo al profesor, es decir, a mí, para su aprobación. Y una vez esté aprobado el guión, entonces estás listo para grabar tu video. Observaciones. Primero, procura que tengas buena iluminación. Es fundamental, porque necesito verte. A veces me llegan videos muy oscuros que no puedo ver a la persona mientras está contándonos sobre su experiencia de lectura. Es importante que te cerciores de tener buena iluminación, que se vea tu rostro. 2. Procura que se escuche bien lo que estás diciendo. Haz la prueba con tu cámara. Es importante que podamos escuchar porque si no, nos vamos a perder de la información que tú tienes que contarnos. 3. Cuida tu dicción, tu fluidez y tu entonación. Es importante que ensayes tu guión y que puedas hablar lo más correctamente posible. 4. Haz tu video con entusiasmo, como si este video lo estuvieras dirigiendo a tus estudiantes, a los que vas a recomendar la lectura de un libro y quieres que se entusiasmen. Entonces, una vez tu video esté listo, lo vas a subir a tu canal de YouTube y mandarás el link a tu profesor para la calificación de la asignatura. Bien, esta es la práctica. Al final está la presentación del estudiante y la obra analizada, que lo que hay que seguir las instrucciones y llenar los espacios en blanco. Recuerda que el profesor mandó al inicio del semestre una lista de obras asignadas, eso lo dije al principio, una para cada estudiante. Es con esta obra asignada que harás la presentación de la práctica. Espero que este video haya servido para aclarar las dudas y que te apoye en la experiencia lectora y en tener una práctica exitosa. Nos vemos en otra ocasión.